Bien, vamos a tomar asiento, vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Así que vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, le invito a abrir la Biblia. En Génesis capítulo 25 vamos a estudiar los primeros 18 versos. Y los celulares, si alguien lo tiene encendido, lo apaga por favor para que no haya interrupciones. ¿Ya? La semana pasada nosotros terminamos el capítulo 24. Y en el capítulo 24 nosotros vimos este encuentro finalmente, o esta búsqueda de una esposa para Isaac. Y vimos una imagen bien bonita aquí porque Isaac, como representando un poco representando a Jesucristo, vimos a Rebeca como el prototipo también de la iglesia. Una mujer, cierto, que decidió creer por fe en que Dios la estaba llamando a este encuentro con Isaac. Así como también nosotros, la iglesia de Jesucristo, por fe hemos creído en Cristo y por fe nosotros vamos a un encuentro con el Señor. Vamos a Él. Y vimos también que Rebeca, ¿verdad?, al ver a Isaac, tuvo como este acto de sometimiento y de amor y de pureza hacia Isaac, al bajarse del camello y ponerse el velo, ¿no?, que significaba como que ella se había guardado para este encuentro con Isaac. Así también nosotros, hermanos, como iglesia de Jesucristo, debemos estar preparados al momento que el Señor viene por nosotros. Si usted no está viniendo los miércoles, lo invito a venir los miércoles. Estamos estudiando Primera de Tesalonicenses y allí nosotros estamos viendo el tema vamos a estar viendo este tema del rapto de la iglesia y la venida del Señor por nosotros, ¿no? Pero eso es lo que nosotros vimos en el capítulo 24 y en este capítulo 25 hoy día vamos a ver, ya habíamos visto la muerte de Sara y hoy día vamos a ver la muerte de Abraham. Y la verdad es que hay una pregunta que quiero comenzar a hacerles a ustedes para que lo piensen, no es para que lo digan, sino que para que lo piensen, ¿no? Es, ¿qué es tener una buena vejez? ¿Qué es llegar? Siempre nosotros pensamos en decir, quiero llegar a viejo, quiero llegar a la vejez bien, ¿no? Lo importante aquí es que esa pregunta que nosotros podemos hacernos, y la respuesta que mucha gente se hace es muy diversa. Algunos pueden pensar que una buena vejez es no tener problemas económicos, o tener una buena jubilación, o tener buena salud, gozar de una buena salud. Sin duda son cosas importantes a lo mejor para nuestro físico, pero hoy veremos qué es lo que verdaderamente nos va a dar satisfacción en la vida. Porque la etapa de la vejez es una etapa de reflexión. Es una etapa de reflexión de la vida hacia atrás. Tú vas a llegar a la vejez y vas a pensar todo lo que hiciste o no hiciste durante tu vida. Es una etapa de reflexión y es una etapa donde uno no puede hacer ciertas cosas y obviamente va a haber ciertas limitantes físicas para hacerlo, y en ese momento que eso ocurra van a pasar por tu mente, por tu corazón, un montón de cosas. Y eso es lo que yo estoy viviendo, lo que nosotros estamos viviendo con mi suegro, por ejemplo. Mi suegro, que tiene un problema de salud delicado, lo estamos viendo cómo físicamente se va deteriorando, y mi suegra también. Estamos viendo cómo ellos físicamente se están deteriorando. No lo vimos con mi papá, yo no lo vi con mi papá ni mi mamá, que se fueron antes de que ellos llegaran a una etapa así, pero hoy día el Señor me está permitiendo ver cómo es esto de llegar a ver a una persona envejecer y tener este tipo de cosas también, y cómo ellos empiezan como a reflexionar y a pensar, ¿no? Y eso es lo muy bien importante, eso, que es una etapa en que uno va a lamentarse a veces de muchas cosas que no hizo en la vida. Por lo tanto, es mejor aprender antes de muchas cosas, antes de que llegue ese momento en que nosotros nos veamos realmente mal, nos veamos con que no hicimos las cosas que debimos haber hecho y nos lamentemos durante nuestra vida de no haber hecho cosas, pensando, por supuesto, en el Señor, ¿no? En que no tomamos decisiones que a lo mejor debimos tomar y que cuando seamos viejos nos vamos a lamentar. Entonces, ¿qué vamos a ver en Abraham? Vemos en Abraham un hombre que concluye sus días bien. Y vamos a ver cuál fue su
su secreto. ¿Ya? Vamos a leer los primeros versículos. ¿Ya? Versículo 1 del capítulo 25. Dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Suareteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Jeftur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu de Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Padre, nos oramos para que una vez más, Señor, tu palabra nos hable. Y tú nos quieres hablar. Tú quieres tratar con nosotros. Que nuestro corazón pueda estar abierto a tu trato, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Primeramente, lo que nosotros vemos en los primeros 6 versículos, vemos un poco que se menciona qué pasó después de que Sara murió. Después de que Sara murió, Abraham se casó por segunda vez, ¿no?, con esta mujer que se llama Setura. Y me llama mucho la atención. Y es interesante porque, pese a la edad de Abraham, Abraham tuvo muchos más hijos. Bueno, Dios le había prometido eso, ¿no?, que tendría que ser como de muchos hijos. Ahora, lo que a mí llama la atención es que en realidad hubo aquí una especie de desliz de Abraham. Nosotros sabemos que hay costumbres en nuestros tiempos y en los tiempos antiguos, costumbres muy distintas a lo mejor a de nuestros tiempos, pero quiero que sepamos que a pesar de las costumbres que había en la época de Abraham, nunca fue la idea de Dios que el hombre tuviera concubinas. Eso es algo que no lo vemos en Dios. Dios siempre le trajo a Adán a su mujer, era una mujer, una esposa, para que ella pudiera amarla por toda la vida y pudiera formar una familia y criar a sus hijos. Y aquí vemos en cierta manera a Abraham teniendo si bien tiene una relación como legal con otra mujer, se casa después de Sara, sí tiene varios hijos de sus concubinas. O sea, vemos que también tuvo él relaciones con otras personas, con concubinas, ¿ya? Lo que nos aterriza un poco esta figura de Abraham, yo creo que ese es un punto importante. Abraham no era un superhombre, ¿ya? Y tenemos que nosotros entender que las personas de la Biblia no fueron superhombres. Tendemos nosotros como siempre a idealizarlos y a ponerlos en una especie como de pedestal. Y sí es a destacar la fe de ellos. Pero yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que más que el hombre, a quien nosotros tenemos que mirar es lo que Dios hizo en este hombre. Y si vamos a poner nuestros ojos en los hombres, vamos a fallar. Pero si ponemos los ojos en lo que Dios hizo en este hombre, entonces ahí vamos a tomar muchas cosas buenas. Esto a nosotros nos aterriza, y estos hijos de concubinas y todas esas relaciones que tuvo con concubinas que no son aprobadas por Dios,
vemos que en realidad, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, el Señor quiere trabajar con nosotros. Y el Señor quiere que aprendamos cosas. Y eso también nos aterriza a nosotros, a este hombre que fue un hombre de fe, pero hombre, al fin y al cabo, ¿no? Ahora sí quiero destacar varias cosas importantes en estos primeros 6 versículos. Primero, que se nos dice en el verso 5 que Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Es decir, la heredad, y esto es algo que también es para nosotros, que todavía no llegamos a la vejez, tenemos que preocuparnos por nuestros hijos y entregarles a nuestros hijos todo lo que nosotros tenemos, es entregárselos a ellos. No bueno, espiritualmente, por supuesto. Ahora, en términos materiales, también es importante que le entreguemos algo. Sí es importante. Yo veo una preocupación de Abraham y vemos cómo fue diligente en poder darle a sus hijos lo mejor. Ahora bien, si usted nota bien, a Isaac le dio todo a la heredad. La heredad era para Isaac. ¿Por qué? Porque era el hijo de la promesa. Y aquí vemos en Abraham que sigue teniendo la misma fe de siempre. Él confió en que Dios le dio a Isaac como parte de la promesa que Dios le dio a Abraham. Y por eso él le entrega toda la herencia que tiene, todas sus cosas a Isaac, no al resto de sus hijos. Legalmente el resto de sus hijos no tenía derecho a nada porque son esclavos, ¿no? Era esclavo, Ismael era esclavo, no tenía derecho a nada. Sin embargo, aún así, nosotros vimos que también Abraham dio regalos, dio dones, dice el verso 6, a estos hijos. Y eso me llama la atención, porque a pesar de que no tenía por qué hacerlo, Abraham pensó también en sus demás hijos, pensó también en la demás descendencia, por el lado de Ismael. No lo dejó de lado, no se dejó llevar por estas cosas de decir, no, este fue un error mío, porque eso fue Ismael. Ismael fue fruto de un error de Abraham. ¿Se acuerdan? Ismael fue un error de Abraham y Sara, fue un error que los persiguió toda la vida, porque tienen consecuencias para toda la vida. Pero eso no significó que Abraham lo dejara en desamparo. Tal vez, como consecuencia de la vida pasada, alguien puede tener hijos. Y si el Señor te ha restaurado, y si tienes tu familia hoy, eso no significa que no respondas por ese hijo que está allá, lejos. Es importante que nosotros tomemos eso. Los hijos no tienen la culpa de los errores que cometemos nuestros padres. Y nosotros no podemos culparlos a ellos, ni hacerlos pagar a ellos por los errores que cometen los padres. Y en eso Abraham nos está mostrando un tremendo ejemplo aquí. Y les está dejando dones, regalos. Seguramente, no sé, vemos animales, dinero, un montón de cosas, para que ellos puedan tener también un buen pasado. No estaba no tenía el derecho, no estaba en la obligación de hacerlo, pero él lo hace. Ahí vemos el corazón de Abraham. Y eso es lo que me llama la atención en estos primeros 6 versículos. Ahora, otra cosa importante, Abraham envía lejos de Isaac a estas personas, al resto de sus hijos, ¿no? Al resto de sus hijos de parte de Cetura, se lo envía a todos lejos también, ¿no? Lejos de Isaac, como separando lo que es Isaac del resto de los hijos. Si bien le da cariño, le ha dado todo, pero también sabe que hay una diferenciación entre lo que es Isaac y el resto de sus hijos, porque Isaac es el hijo de la promesa, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Nosotros al llegar a las épocas más de edades más avanzadas, esto nos muestra a nosotros un ejemplo grande. Es que nosotros debemos ser sabios para hacer las cosas que tenemos que hacer, para no después a futuro que estas cosas nos encuentren encima, ¿no? Debemos ser sabios y hacer lo que tenemos que hacer mientras nosotros vivimos, mientras dependa de nosotros, y estar a cuentas con todos. El patrimonio de Abraham era grande, tenía muchas riquezas, pero lo más importante es que Abraham deja a sus hijos también un legado de fe importante. O sea, más allá de las cosas que tú le puedas dar a tu hijo, una buena educación, todos soñamos con que nuestros hijos sean más, ¿ya? Pero la verdad es que yo prefiero que mi hijo sea un hombre que conozca al Señor y que viva para Él,
antes de cualquier otra cosa. La universidad, la educación le va a servir para obtener un buen pasar en esta vida, pero no le va a servir para la vida eterna. Y yo tengo que preparar a nuestros hijos, los tenemos que preparar para esta vida terrenal, pero con el Señor. Y el patrimonio más importante que podemos dejarle a un hijo, el patrimonio más grande que le podemos dejar a nuestros hijos, no es lo material. El patrimonio más grande que nosotros le podemos dejar a ellos es su pasión y su amor, y es nuestra fe en el Señor. Y eso es algo importante. Tú no le vas a dejar a tus hijos algo que tú no tienes, ¿cierto? No puedo dar heredad a mi hijo que yo no tengo, que no son cosas mías. Y esto en la fe, ¿cuánto mejor? Yo le puedo dar lo que yo tengo a mi hijo, no le puedo dar lo que yo no tengo. Y si yo no tengo una fe en el Señor, si mi vida no ha estado centrada en el Señor, con una fe fuerte en el Señor, yo no puedo traspasarle la fe a mis hijos. Porque la fe no se traspasa verbalmente, se traspasa en ejemplo. Y eso es importante. Si quiero que mi hijo sea un hijo de fe y entregarle un patrimonio importante en ese aspecto, lo que tengo que hacer es vivir la fe. Por eso Abraham puede traspasar la fe a sus hijos, porque él vivió en la fe. Él supo lo que era la fe y le entregó a sus hijos lo que él vivió respecto al Señor. Por eso es importante que nosotros como padres tengamos la experiencia primero con el Señor. Que nosotros primero tengamos esa experiencia con Dios. Que nosotros tengamos esa experiencia de fe. Que caminemos en fe. Para que después nosotros podamos traspasar ese caminar de fe a nuestros hijos. ¿De dónde Isaac aprendió a vivir en fe? ¿Cómo Isaac supo todo lo que tenía que hacer? ¿Se acuerdan? ¿Cómo Isaac supo que él era un hijo de la promesa? Porque Abraham se lo dijo, porque Abraham se lo traspasó, porque Abraham se lo enseñó. Y cuando fueron al sacrificio, ¿se acuerdan que Isaac no tuvo ni un problema en ir con su padre? Porque el padre era válido para Isaac, porque Abraham fue válido para él. Era un hombre digno de ser imitado, era un hombre digno de ser imitado por su hijo. Y esa es mi pregunta, si nosotros somos dignos de ser imitados por nuestros hijos, si nosotros somos capaces de guiar a nuestros hijos en una fe. Entonces, hermanos, más importante que cualquier patrimonio material que ustedes puedan dejar a los hijos, está el matrimonio de la fe, o el patrimonio, perdón, de la fe. Es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso le podemos dejar a nuestros hijos. No las palabras, lo que Dios ha hecho en nosotros. Nuestra propia experiencia con el Señor, que podemos traspasársela a nuestros hijos. Las cosas que nosotros podemos dejarle como bienes, le van a servir para tener un buen pasar económico. Y a lo mejor no, porque a lo mejor esas cosas hasta se terminan. A lo mejor nuestros hijos, si no piensan bien, van a perder todo. Y empiezan a vender todo. Y no quedan con nada, ¿no? Como el hijo pródigo. Recordemos lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo recibió la herencia del papá. ¿Cierto? El papá le dio toda la herencia. Hijo, ahí tiene. Ahora, ¿qué hizo el hijo con la herencia? La despreció. La despreció, la perdió. Perdió todo y después anhelaba comer la comida de los cerdos. Y después cuando dice que vuelve en sí, vuelve al padre y le pide y le dice, y le pide perdón, ¿no? Eso es importante. Entonces, padres, la herencia material que le podemos dejar a los hijos, podemos decir, lo dejamos asegurado. No, ellos lo pueden perder. ¿Y qué van a hacer? ¿Te fijas? Nadie nos asegura que ellos van a usarlo bien. Lo único que nos puede asegurar que ellos usen bien todo lo que tienen es si ellos tienen su fe puesta en el Señor. Es si ellos caminan en fe. Es si ellos logran entender el amor del Señor en sus vidas y logran caminar en fe. Eso les va a ayudar para que todo lo demás se use bien. ¿Te fijas? Entonces el patrimonio más grande que nosotros le podemos entregar a nuestros hijos es el patrimonio de la fe. Es lo que más vale. Es lo que les va a permitir a ellos vivir sabiamente. Y aún las cosas materiales que nosotros les dejemos los van a poder distribuir de buena manera. Si ellos primero
le entregan sus vidas al Señor. Y eso parte de nosotros, de cómo nosotros estamos traspasando la fe a ellos. Ahora bien, los versículos 7 al 11, vemos que ya Abraham parte a la presencia del Señor. Y aquí quiero destacar varias cosas. Primero, dice que exhaló el Espíritu, murió Abraham. El verso 8, de tres maneras. O sea, nos da cuatro características. Primero, buena vejez. Segundo, anciano. O sea, murió bien viejito. Tercero, lleno de años. Y cuarto, unido a su pueblo. ¿Ya? Vamos a ir desglosando esto. ¿Qué es una buena vejez? ¿Qué es una buena vejez? ¿Ya? Y aquí tenemos un poquito la respuesta. Fíjense ustedes que no nos dice la Escritura, no hay una luz de que nos diga que Abraham no tuvo tuvo ausencia de enfermedad. Porque si él murió, es porque algo tuvo. ¿No? Nadie muere porque sí, o sea, hay algo. ¿No? No sabemos, posiblemente él igual tuvo algunas cosas ahí. Pero creo que una de las cosas, cuando nosotros leemos lleno de años, ¿ya? Esa frase en el original es que murió satisfecho. Ese es el punto. Es morir satisfecho. Usted podrá estar enfermo, podrá morir de enfermedad, podrá tener cáncer, podrá vivir como viva y tener un montón de cosas cuando viejo. Pero hay una cosa que es importante y es el morir satisfecho. Que no es lo mismo que vivir insatisfecho o morir insatisfecho. Hay personas que mueren sanas e insatisfechas. ¿Sí? Con todo lo económico bueno, con toda la salud buena, pero viven sus últimos días insatisfechos. Y como hay también personas que pueden estar enfermas, como lo he visto, pero en el Señor completamente satisfechos de lo que hicieron en la vida. Y ahí está el punto, hermanos. ¿Cómo nosotros queremos terminar nuestros días? ¿Satisfechos o insatisfechos? ¿Y qué es lo que va a marcar la satisfacción o no cuando nosotros estemos en esta época? Entonces, lleno de días o lleno de años quiere decir una vejez satisfecha. ¿Por qué satisfecha? Porque vivió para el Señor. Satisfecha porque vivió para el Señor, porque cumplió el propósito que Dios tenía con su vida, porque Él cumplió el propósito al pie de la letra de lo que Dios tenía para su vida. Él simplemente vivió para el propósito que Dios tenía para él. Por eso vivió satisfecho. ¿Te fijas? O sea que la satisfacción está en dónde, y ahí es donde nosotros fallamos, queremos que nuestra satisfacción está en otras cosas. Si tuviera un sueldo mayor, si tuviera otra casa, si tuviera tal cosa, eso me daría satisfacción. No, lo que va a darte satisfacción es tener y cumplir el propósito y el plan que Dios tiene para tu vida en esta tierra, y que descubras ese plan y vivas ese plan. Cuando tú vivas el plan de Dios, vas a estar satisfecho, vas a experimentar lo que verdaderamente significa estar satisfecho, de que no te falta nada. Vivir satisfecho porque vivió para el Señor. Abraham salió de su casa por fe. Abraham creyó en la palabra por fe. Abraham fue justificado por fe. Y Abraham murió por fe. Y vivió satisfecho. Satisfecho porque la fe para él fue lo principal. 175 años vivió Abraham. 100 años más que cuando entró en Canaán. Que cuando llegó ahí a la tierra de Canaán. 100 años más. Harto, podríamos pensar. Vamos desglosando por qué estaba satisfecho Abraham. ¿Qué fue lo que lo mantuvo con tanta vida? Abraham estaba muy consciente de que él era extranjero y peregrino en esta tierra. Es decir, Abraham nunca vivió para las cosas de este mundo. Por eso vivió satisfecho. Porque tuviera o no tuviera algo material, él ya estaba satisfecho porque vivió, porque sabía que su ciudadanía no estaba aquí. Y aunque Abraham no leyó Filipenses 3, 20, 21, él lo practicó en su vida personal. Si vas por un segundo a Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21, vamos allí a ver algo grandioso que dice Pablo a los filipenses.
capítulo 3, versos 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Dice, más nuestra ciudadanía, ¿dónde está? ¿Dónde está? En los cielos. De donde también, ¿qué pasa? ¿A quién esperamos? Al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Abraham terminó lleno de días porque vivió para una ciudadanía celestial, porque vivió para las cosas celestiales, porque buscó las cosas de arriba. Jesús nos dijo a nosotros, a los discípulos les dijo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. ¿Por qué? Porque aquí las cosas perecen y se acaban. Y no sabes tú cuándo se van a acabar y cómo se van a acabar. ¿Verdad? Ayer escuchaba una noticia de este cantante Luis Miguel. Vi una foto, está así, ¿ya? Propio de lo que es el alcohol y la cocaína. Cuando una persona bebe alcohol y cocaína, se pone así, ¿ya? Y estaba demandado por no sé cuántos millones de dólares por la Warner, por el sello musical. Y está con nada de plata, cero, está quebrado. Una persona que ganó un montón de plata en su vida. ¿Te fijas? Entonces, ¿dónde está nuestra ciudadanía? ¿Dónde nosotros miramos? ¿Qué a nosotros nos va a dar la satisfacción? Que cuando seamos viejos podamos decir, que ya estoy satisfecho, estoy listo. No son las cosas materiales, no son las cosas que tocamos. Las cosas espirituales son las que van a ir dando la fortaleza a nuestra vida y terminar como Abraham, lleno de vida, lleno de años, lleno de días. Eso significa lleno de días, terminar satisfecho. Abraham murió satisfecho porque entendió el propósito de Dios para su vida, porque supo oír el llamado de Dios y supo obedecer al llamado de Dios. Por eso terminó satisfecho, porque cuando Dios le dijo sale, él salió. Así de simple. Porque cuando Dios le dijo tú vas a ser padre de multitudes y tu descendencia va a ser numerosa, él lo creyó. Por eso, porque pudo oír la voz del Señor para su vida y pudo ser guiado por el Señor toda su vida. Así podemos terminar satisfechos con nuestra vida, independiente de la cantidad de años que Dios nos dé, porque no sabemos cuántos Dios nos va a dar a nosotros. ¿Alguien sabe? Nadie sabe cuántos años nos va a dar el Señor. Dios tiene propósitos con tu vida. Y esa es mi pregunta hoy día. ¿Cuál es tu propósito? ¿Sabes eso? ¿Sabes lo que Dios tiene para ti? ¿Sabes para qué Dios te ha llamado? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene contigo? ¿Lo sabes? ¿O lo sabes y lo sigues? Que son dos cosas distintas. ¿Sigues sus planes? Si tú sigues sus planes, sus propósitos y cumples sus propósitos, vas a ser la persona más satisfecha que va a haber en la tierra y vas a terminar tus días de manera satisfecha. ¿Saben quién nos habla de esto? Un hombre experto en que probó todo, llamado el predicador Salomón. Si hubo un hombre que experimentó todo en su vida, pero todo, estoy diciendo todo, desde tener 1000 mujeres, los mejores manjares y vinos en su mesa, oro y todo lo que él quería, fue Salomón. Y él escribe en sus últimos días el libro de Eclesiastés. Y si usted lee el libro de Eclesiastés, se va a dar cuenta que es la reflexión de un hombre que la embarró. Es la reflexión de un hombre que se equivocó, que pudo haber sido el hombre más sabio, de hecho fue el hombre más sabio de la tierra, pero pudo haber sido un gran hombre de Dios. Pero porque las mujeres desviaron su corazón,
y se fue a los dioses ajenos, terminó sus días insatisfecho, pero consciente de que aún tenía vida para dedicarle al Señor. Eclesiastés capítulo 12, versos 1 y 8, por favor. Si vas ahí, un segundo. Eclesiastés capítulo 12, versos 1 al 8. Yo creo que muchos se lo saben de memoria, pero quiero que pongamos atención en varias cosas. Eclesiastés 12, 1 al 8. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el pozo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Yo creo que la mejor descripción de una vejez la hace Salomón aquí, porque nos dice que van a llegar esos años malos, esos años en que la salud no acompaña, esos años en que el sol se oscurece, ¿no? Los ojos ya no ven, empiezan las nubes a aparecer, las cataratas, ¿no? Tiemblan los guardas de la casa, o sea, los huesos ya no responden. Ya no te puedes parar muy bien, no puedes caminar poco, ya no te acomodas en la cama, no descansas ni parado, ni sentado, ni acostado. Se encorvan los hombres fuertes, hasta los más atléticos. Van a ponerse más corcunchos, como decimos nosotros acá. Las muelas se van, la dentadura se va. Me llama la atención, dice, se levantan a la voz del ave. O sea, canta el gallo y está levantado. A las 4 de la mañana, 5 de la mañana, porque no hay sueño. Ya no duermen mal. Y nosotros damos fe de lo que aquí describe Eclesiastés. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué pasa? Porque el hombre va a su morada eterna, porque este cuerpo se va debilitando. Si tiene que irse a la tierra, o sea, vamos a morir. Vamos a morir, ¿lo ha pensado o no lo ha pensado? Vamos a morir, todos vamos a morir. Tenemos este cuerpo que se va deteriorando. Le tenemos miedo. Mira, dice aquí que también le teme a los hombres, a las personas. ¿Ya? Es interesante eso, dice que le temerán de lo que es alto. Me acuerdo que el médico me dijo que no miráramos a mi suegro de frente, porque él se sentía intimidado. Porque tienen temores. Había que hablarle de lado, para que no se sintiera que uno estaba sobre él. ¿Te dan cuenta? Los viejitos ya se sienten intimidados. Sienten como que ya como que todo es vulnerable, se sienten vulnerables, esa es la palabra. O sea, esa es una descripción que hace Eclesiastés. Pero hay algo importante que dice Eclesiastés. Dice, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. O sea, imagínate agregarle a todo el dolor que significa ser viejo, más encima, llegar y decir, no hice lo que tenía que hacer. O sea, si le agregamos al dolor
de que significa perder muela, andar mal de los huesos, tener los ojos que no ven y sentirse vulnerable, a eso agregarle que tú no hiciste en la vida lo que tenías que hacer. Imagínate el dolor que eso significa para el corazón de un viejito o de una anciana. ¿Te fijas? Por eso que este hombre Salomón dice, acuérdate, recuerda a Jesucristo, recuérdate de Dios, recuérdate de tu Creador. Y me gusta cómo lo nombra, porque acuérdate de tu Creador. Se nos olvida que somos nosotros de Dios, somos creación de Él, que tu alma va a llegar a Él igual, creamos o no creamos. Nosotros vamos a rendir cuentas a Dios. Aún las personas que no creyeron en Dios se van a tener que presentar delante de Él. Hay un juicio ante el trono blanco. Y ese juicio lo va a tener que pasar cada persona de este mundo. Por eso acuérdate de tu Creador. Somos creadores, tú le perteneces a Dios. El tema es, ¿estás siguiendo el plan de Dios para tu vida? ¿Estás siguiendo lo que Dios quiere que sigas? ¿Sabes cuál es el plan? Y eso es urgente, hermanos. Ahora es el tiempo de tomar las decisiones. Uno escucha a los suegros, escucha a otros viejitos, ¿y por qué no hice esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya? Y son lamentaciones, pero todavía estamos a tiempo. Yo no veo aquí nadie todavía que no tenga la fuerza de hacer algunas cosas. Todavía podemos. Y todavía tú puedes hacer el plan de Dios para tu vida. Yo creo que la vejez no es ningún chiste, ¿no? Lo define bien el predicador. Y cuando nosotros comencemos a repasar esta vida y las memorias y todas las malas decisiones que tomamos, vamos a terminar insatisfechos. Pero el ejecutar los planes de Dios para nuestra vida, ahí está toda la satisfacción de nosotros. En ejecutar los planes de Dios para nuestra vida. ¿No? Eso es lo que nos va a dar a nosotros, finalmente, la satisfacción. Es más, a lo mejor ni siquiera eres viejo y ya estás insatisfecho. A lo mejor ni siquiera has llegado a la vejez y tu vida sientes que no tiene la satisfacción que tendría que tener. Y también a lo mejor ahí tienes que también pensar estas cosas tú. Tal vez es tiempo de que ahora sí ya empieces a vivir para el Señor. Y que empiece tu vida a tener satisfacciones. Y no digas, ¿por qué no lo hice después? Cuando ya no tengas la fuerza para seguir adelante. Entonces, murió Abraham, viejo, pero en buena vejez, lleno de años, y unido a su pueblo. ¿Sabe quién era el pueblo de Abraham o no? Los hijos de fe. La ciudadanía de Abraham no era la terrenal, fue unido a su pueblo, fue unido a Dios. Fue unido a la ciudad celestial. Siempre se movió y vivió para la ciudad celestial. ¿No? Importante. Ahora, después de muerto Abraham y sepultado junto a Sara, ¿no? Dice que Dios bendijo a Isaac, ¿no? El verso 11, y que Isaac habitó junto al pozo del viviente que me ve. ¿Se acuerdan lo que ocurrió en el pozo del viviente que me ve? Cuando Agar estuvo ahí y estuvo mal, con mucha angustia, y Dios le habló ahí a Agar. Isaac, interesante que se vaya a ese lugar, porque es un lugar donde Dios se reveló a la vida de una persona. Y Isaac necesitaba consolar su vida, necesitaba consolarse de la muerte de su padre. Y ahora necesitaba caminar él en fe, en la que caminó su padre. Por eso regresó ahí. ¿No? Por eso fue a ese lugar. Es interesante eso. ¿No? Ahora, de los versos 12 al 18, vemos allí que también se nos describe la muerte de Ismael. ¿Ya? Antes, quiero destacar que quienes sepultaron a Abraham fueron Isaac e Ismael. En el verso 9 lo vemos. Fueron los dos los que sepultaron a su padre. Y eso es interesante también, ¿no? Porque ellos dos podrían haber tenido una confrontación por ser hijos de madres distintas.
uno por ser hijo de la promesa y el otro no. Pero aquí vemos en cierta manera que Abraham preparó todo también. Y a sus hijos los preparó para estos momentos, para que no haya en ellos nada en el corazón en contra de otro. O sea, hasta de eso se preocupó de Abraham, de dejar en paz a toda su familia. En eso fue diligente. Juntó y unió a su familia. Por eso, y sus hijos lo amaron. Ismael hubiera sido otro, o Abraham hubiera sido otro con Ismael. Ismael hubiera dicho, no voy a enterrar a mi padre, ¿para qué? Pero ellos lo hicieron juntos. Porque Abraham fue un buen hombre, un buen padre también, que hizo mucho para que su familia estuviera unida. Y entonces Ismael, desde el verso 12 al 18, también se nos describe que murió, exhaló, dice que fue unido a su pueblo. 137 años vivió Ismael, y también tuvo sus hijos, y esos hijos fueron los que finalmente pudieron ocupar todo lo que hoy vemos como el lugar de los árabes, ¿no? Donde ocupan territorio hoy los árabes. Ahí están todos estos descendientes, estos hijos, ¿no? Ahora, yo creo, hermanos, que nosotros siempre tendemos a poner nuestros ojos en hombres, pero siempre más allá de lo que el hombre, o más allá del hombre, está lo que Dios hace en el hombre. Abraham fue un hombre de fe porque Dios trabajó esa fe en él y porque Dios obró en su vida. No fue fruto de su carne. La fe de Abraham no fue fruto de él, fue fruto de su relación con Dios. Y eso es importante. Es la fe que Dios trabajó en la vida de Abraham, más que Abraham mismo. Y esa fe fue lo que lo fortaleció para terminar su vida llena de días. Quiero que leamos, ya estamos concluyendo, el Salmo 92, versículos 12 al 15. Salmo 92, versículos 12 al 15. Salmo 92. Dice así el Salmo 92, versos 12 a 15. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. El justo florecerá como palmera. Fructificarán aún en la vejez. Mis hermanos, ¿cómo está viviendo su vida usted? ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo queremos que sea nuestra vejez? ¿Qué nosotros vamos a decir cuando nosotros lleguemos al final de nuestros días? ¿Cuál va a ser nuestra reflexión? ¿Vamos a estar satisfechos como Abraham? ¿Vamos a estar conformes con nuestra vida? ¿O vamos a decir, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice antes? Debería haber escuchado. Las decisiones de hoy son las que pesan hacia el futuro. La decisión de Abraham de salir de la tierra de Ur de los Caldeos para ir a una tierra desconocida y dejarse guiar por el Señor fue la mejor decisión de su vida y fue la decisión que finalmente lo llevó a tener una vejez llena de días.
¿Cómo estamos nosotros en eso? Dios nos quiere llamar. Dios también tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Dios también tiene algo que hacer contigo. Tal vez no va a ser lo mismo que Abraham, pero cuando tú cumples el propósito de Dios en tu vida, vas a terminar tus días satisfechos. Él te va a dar la satisfacción, porque no hay nada mejor que estar en la voluntad de Dios, de estar en su plan y estar en su camino. Hubo otras personas que no alcanzaron a ver la vejez, por ejemplo Pablo, ¿no? Que murió como mártir, y todos los apóstoles murieron como mártires, pero murieron satisfechos con su vida también, porque también cumplieron el propósito de Dios que tenía con ellos. El único que no fue mártir fue el apóstol Juan. Juan murió de viejito nomás. Y decía, hay una historia que una congregación lo fue a buscar a Juan en sus últimos días. Lo trajeron así ya en silla, porque ya no veía nada ni nada. Lo sentaron delante de la iglesia, y él estaba así como viejito. Entonces dice la historia que él se para. Después le dijeron en el oído si podía hablarle algo a la iglesia, un poco escuchaba ya. Y dice la historia que él se para y dice: amaos los unos a los otros. Y se siente, ya no, apenas hablaba en realidad. Pero te das cuenta en sus palabras que sus últimos días fueron de satisfacción. De nosotros depende qué vejez queremos tener. No físicamente, no estoy hablando de eso, porque a lo mejor vamos a estar enfermos, a lo mejor vamos a estar con los achaques propios que nos describe Eclesiastés. El tema no es ese. El tema es mi corazón. ¿Qué reflexión voy a hacer en la vejez? Si va a ser una vejez en que me voy a quejar de lo que no hice, o va a ser una vejez que voy a decir: gracias, Señor, porque tú me permitiste estar a tu lado y estar y vivir una vida en plenitud. Es hoy día, hermanos, es hoy. No es mañana, es hoy día las decisiones que tú tienes que tomar para tu vida. Dios te ama, pero Dios te quiere para cosas distintas. Dios tiene propósitos con tu vida. Y Dios te quiere hoy. No mañana, cuando sea demasiado tarde. Vamos a orar.